Familia, Dios les bendiga. Gracias a Dios por darme la oportunidad nuevamente de estar con ustedes. Quiero comenzar este momento con una oración. Amantísimo Padre, queremos agradecerte tu bella presencia, Señor, tu amor tan grande, tan extenso, tan único, tan formidable, un amor eterno, Dios, con el cual tú nos has amado, nos has bendecido, nos has guardado y has estado con nosotros. Gracias, glorioso Espíritu Santo, por estar siempre con nosotros, guiándonos, recordándonos todas las cosas que Jesús nos dejó. Gracias por todo, Padre, por tu amado Hijo Jesucristo. Ponemos esta reunión en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Familia, pues estamos comenzando un año más. Es una bendición de parte de Dios el tener esta oportunidad de tener este comienzo. Ahora es la segunda semana del mes de enero en la que estamos aquí reunidos esperando en la voluntad de Dios. Pero pues este año apenas está comenzando. Así es que yo quiero que juntos a través de la palabra podamos tener la idea o los planes o los motivos por los cuales nosotros queremos vivir este año o para qué queremos vivir este año, porque a veces nosotros pues solo pedimos la bendición de vivir, pero siempre debe de haber una razón para lo cual nosotros queremos que Dios nos dé la oportunidad de estar aquí. Pero quiero decirle algo. Yo sé que mucha gente nos dice, Dios te bendiga este año, Dios te prospere, Dios esté contigo, y tantas cosas que la gente suele decir cuando comienza un año, nos desean lo mejor. Yo quiero que usted y yo, a través de la palabra de Dios, podamos dedicarle este año de una manera formidable a Dios. Pero como usted ve el nombre del tema dice: no haga nada si Dios no está con usted. Esto es algo que yo quiero que usted y yo consideremos. No podemos dar un paso si no estamos agarrados de la mano de Dios. No podemos iniciar nada si Dios no va con nosotros. Sería como un proyecto ya pues derrotado, un proyecto sin alcance. Así es de que comience usted a pensar en esto. No haga nada si Dios no está con usted. Y quiero comenzar a leer un pasaje que es el Salmo 37:5 en la versión Dios habla hoy. Quiero que usted y yo pensemos en lo que la palabra de Dios dice, para que usted y yo pues podamos saber qué hacer pues en todo lo que viene, o cómo comenzar este año de una manera formidable. Dice la versión Dios habla hoy: pon tu vida en las manos del Señor, confía en Él y Él vendrá en tu ayuda. Familia, esto es lo que usted y yo tenemos que hacer para comenzar este año. No solamente poner nuestra vida, es poner nuestros proyectos, es poner nuestros sueños, es poner nuestras metas, es poner todo lo que tenemos, nuestra familia, nuestra salud, poner absolutamente todo en las manos del Señor. Cuando dice aquí pon tu vida en las manos del Señor, no solamente habla de nuestra persona, es de todo lo que comprende nuestra vida, todo lo que hay a nuestro alrededor. Si lo ponemos en las manos del Señor y sabemos con plena confianza que está en las manos del Señor, entonces Él va a venir en nuestra ayuda, Él va a estar con nosotros todo el tiempo. Yo creo que cuando nosotros comenzamos un año, podemos comenzarlo de dos maneras: hacer nuestros planes individuales de manera particular nosotros mismos, o hacerlo siempre tomados de la mano del Señor. Está claro que sin el Señor nosotros no somos nada. Yo creo que si usted y yo estamos planeando cosas grandes para este año, tienen que ser juntamente con el Señor, si no de lo contrario, como le decía hace un momento, serán proyectos ya sin eficacia, sin un resultado positivo. Recuerdo ese pasaje que está en el Evangelio de Juan 15, versículo 5, que dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva fruto, porque separados de mí, dice la Escritura, nada
podéis hacer. Y esto es algo interesante, familia, que usted y yo tenemos que comprender. Nada podemos hacer, como dice aquí, separados de mí, nada podéis hacer. Y es una realidad. En realidad, si este pasaje lo ponemos en práctica en nuestras vidas, separados de Dios, nada podemos hacer. Ningún proyecto, ningún plan, ningún viaje, nada absolutamente de lo que nosotros estemos planeando va a tener un resultado positivo, porque separados de Él no hay un resultado. Así es de que vaya pensando que nuestra vida está ligada al Señor. Cuando Él dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, está hablando de la planta de la vid y de las ramas que están ligadas a la planta. Entonces nuestra vida está ligada a Dios. Todo lo que nosotros planeemos hacer tiene que ser en función de que Dios es el tronco principal de la rama y nosotros somos las ramas. Así es que una rama separada del árbol principal pues muere. No puede llevar fruto, no puede hacer nada. Por eso este pasaje dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Cuando dice lleva mucho fruto, es simplemente todo es éxito. Todos son resultados positivos. Y la otra parte, la contraparte, es separados de él, pues nada podemos hacer. Entonces vaya pensando en lo que esta palabra de Dios nos dice. O queremos que todo salga bien, o queremos que todo salga mal. Bueno, pues es simplemente lo que usted desee y quiera para su vida. Si nosotros queremos que todo salga bien, pues tenemos que estar unidos al Señor, todo con el Señor. No podemos tener algo positivo si al Señor lo dejamos a un lado. Eso sería una situación completamente, pues, que no nos llevaría definitivamente a ningún resultado positivo. El apóstol Pablo conocía en su ministerio la protección, la importancia de la protección de Dios, y él escribe en Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y sabe, familia, no solamente en este año nosotros necesitamos la ayuda de Dios, necesitamos la protección de Dios. Por eso el apóstol Pablo en esta escritura decía, ¿qué pues diremos? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hablando de la protección de Dios, de que cuando nosotros estamos con Dios, pues no hay nada que se oponga a lo que nosotros estamos planeando, porque lo estamos haciendo juntamente con Dios. Por eso el tema decía, no haga nada si Dios no está con usted. Y esto es algo que de verdad tenemos que comprender. La vida es un viaje que desconocemos los días de este viaje, solo sabemos que es un viaje. Y yo recuerdo a Jacob, usted se acordará, el hombre que en algún momento hizo un pacto y que fue el nieto de Abraham, el hijo de Isaac. Jacob fue hijo de Isaac. Y él, fíjese que cuando él escribe la palabra de Dios en Génesis 28, del 20 al 22, un pacto que hace con Dios, lo comienza a hacer de esta manera. Dice, hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, comience usted a meditar un poco en lo que dice este hombre de Dios. Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, el Señor será mi Dios. Entonces, él está poniendo en las manos de Dios su vida y está poniendo la provisión que él iba a necesitar en todo ese viaje. Familia, la vida es un viaje. En esta vida nosotros no solamente necesitamos el cuidado de Dios, necesitamos la protección de Dios. Y Jacob así comenzó diciendo, yo quiero que Dios esté en este viaje, yo quiero que Él esté proveyéndome en este. Y entonces él comienza a hacer un pacto personal con Dios. Yo creo que nosotros a través de la Escritura tenemos grandes ejemplos de personajes de la fe que pueden
pues dejarnos un buen ejemplo. ¿Por qué no comenzar el año pues haciendo como este hombre hizo? Haciendo un voto, es como un pacto, como un compromiso delante de Dios. Señor, si en este año tú me permites hacer esto o esto, yo quiero hacer esto en favor de tu obra, en favor tuyo. Porque esto es lo que hizo Jacob. Jacob está poniendo a Dios por delante en sus proyectos, pero no solamente de manera personal, así como que ganando yo o como pensando como Jacob, que Dios me bendiga, que Dios me ayude, que Dios me cuide. No solamente Jacob estaba haciendo eso, él estaba diciendo, si esto ocurre, entonces yo me comprometo con esto. Y eso es lo que hace más adelante en este pasaje. Si lo leemos por completo, hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, el Señor será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Entonces, esta vida, yo les digo, es un viaje en el cual tenemos no solamente que hacer este viaje con el Señor, sino hacer compromisos con el Señor. No podemos solo pedir la ayuda de Dios, solo la protección y salir con un beneficio personal sin que hagamos un compromiso en donde nosotros también pues estemos dando de regreso algo a lo que Dios ha puesto en nuestras manos o a lo que Él ha hecho para bendecirnos. Fíjense que nosotros podemos ver muchos ejemplos en la Biblia de personajes que fueron pues exitosos y otros no tanto. Y hay ejemplos para que nosotros también nos demos cuenta de personajes que en algún momento no consideraron a Dios en lo que hicieron. Y tengo aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, en el libro de Josué, en el capítulo 7, versículos del 4 al 5, encontramos a un grupo de personas que emprenden la conquista de la tierra prometida. Y este grupo de personas quería llegar a una pequeña ciudad llamada Jai. Esta ciudad pues no representaba un gran riesgo. Acababan ellos de tomar Jericó, una ciudad amurallada, las murallas habían caído, entonces iban así como que con el ánimo levantado. Habían hecho que una ciudad, por la gracia de Dios, pues estuviera en sus manos. Pero la condición espiritual de ellos no era la mejor para enfrentar a la siguiente ciudad, una pequeña ciudad. Y entonces no iban con Dios, no iban con toda la ayuda de Dios, no iban con toda la protección de Dios. Y dice el capítulo 7 de Josué, versículos del 4 al 5, que subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, porque tuvieron una plática. Dijeron, ¿para qué subimos un ejército tan grande? Con 3,000 es suficiente. Entonces dice, subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces, cuando hacen un análisis de qué fue lo que pasó, qué ocurrió, hacen pues como que el recuento de daños, se dan cuenta que no habían estado en la condición espiritual para que ellos fueran a tomar esta ciudad. El ambiente espiritual que se había movido en medio del pueblo, pues no había sido juntamente con Dios. Habían tomado decisiones distintas por ahí, algunos que habían afectado espiritualmente los resultados. Y bueno, hasta que Dios le dijo, bueno, está pasando esto. Y entonces Josué se da la tarea de corregir lo que había pasado. Pero este es un ejemplo cuando no se toma a Dios en primer lugar, cuando a Dios no se le escucha en lo que Dios dice que se tiene que hacer antes de hacer algo. Y en este caso ellos no habían hecho lo correcto, por eso lo que emprendieron en ese momento fue un fracaso. Y yo quiero pensar, familia, en proyectos personales que a veces nosotros llevamos a cabo. Cuando quizás invertimos dinero
invertimos tiempo en nuestra vida, invertimos recursos, hacemos tantas cosas que al final no resultan. Lo primero que tenemos que hacer es un análisis espiritual, porque si Dios es el dueño de la plata y del oro, algo está pasando, algo ocurrió en medio de todo esto. ¿Por qué no funcionó? Porque si la Escritura dice que todo lo que nosotros hagamos prosperará y algo no está prosperando, algo no está dando el resultado, entonces algo está oponiéndose a que el resultado se dé favorablemente. Cuando pasa esto de Jai, hay una reunión, Dios les ayuda a entender qué es lo que había pasado y logran determinar la causa o la razón por la cual ellos no habían tenido éxito en lo que ellos pretendían. Entonces, familia, nosotros también tenemos que tomar estos ejemplos para lo que vamos viviendo día a día en nuestras vidas. Si algo no sale bien, si algo nos trajo dolor de cabeza, nos trajo preocupación, tenemos que detener un poco el avance y no le digo que hagamos un recuento de daños, sino más bien analicemos nuestro corazón, analicemos nuestra vida. Consulté a Dios antes de hacer esto, le pedí a Dios que fuera conmigo en este viaje, le pedí la ayuda de Dios. ¿Qué pasó allí? ¿Por qué de eso? Entonces tiene que haber un análisis personal. Los errores de no consultar a Dios son grandes. A veces son complicados. Y hay otro ejemplo que está en Éxodo 34:12. Una de las ordenanzas que Dios le dio a su pueblo cuando iban camino a la tierra prometida. Esta ordenanza le dijo Dios: guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Entonces Dios les había hablado ya una palabra previa antes de que llegaran al lugar donde Dios los estaba llevando. Y les dice Dios: guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Entonces Dios ya había hablado una palabra como advirtiendo: no lo vais a hacer, ten cuidado. Y después nosotros encontramos en el libro de Josué, en el capítulo 9, versículos del 14 al 16, a unos vecinos de ellos, llamados los Gabaonitas. Encontramos esos vecinos que se fingieron forasteros y que llegaron con engaño ante Josué y los príncipes en ese tiempo, y se fingieron pues personas de lejos que querían hacer un pacto, una alianza para que pues no fueran contra ellos. Pero el gran problema, yo quiero que tú leas el capítulo 9 de Josué, versículos del 14 al 16. Dice que y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron al Señor. No consultaron al Señor. Y a veces, familia, nos pasa en muchas cosas, en muchas malas decisiones que nosotros tenemos en la vida, porque no consultamos al Señor antes de tomar decisiones. Y este fue el gran problema de lo que ocurrió en lo que siguió con estos vecinos, digamos, que se fingieron forasteros. El gran problema fue la confianza de Josué y de los príncipes que en ese momento recibieron estos personajes. Se dejaron engañar. Ellos fueron prácticamente pues engañados por esta gente. Y yo creo que el gran problema de Josué y la gente que estaba rodeando a Josué fue la demasiada confianza en ellos. O sea, cierto que Dios había estado con ellos en todos los proyectos que habían emprendido, con excepción del que comentábamos de Jai, hasta que Dios les reveló cuál había sido el problema. Entonces ellos tomaron demasiada confianza. Y esto me hace pensar que muchos de nosotros llegamos a confiarnos que salimos exitosos en algún otro momento, que Dios estuvo con nosotros en algún otro proyecto, pero se nos olvida que cada día,
cada nuevo proyecto, cada nuevo objetivo, tenemos que pasarlo a la voluntad de Dios. Si Dios quiere, si Dios me permite hacerlo, si Dios está conmigo, como Jacob había dicho, si Dios va conmigo en este viaje. Entonces, ellos, la demasiada confianza espiritual los llevó a un error, a un gran error. Y yo quiero ponerme a pensar, familia, la demasiada confianza que llegamos a tener los cristianos, de tener tantos años de cristianos, que ya no consultamos la palabra de Dios, ya no la consultamos, ya creemos que nos la sabemos de memoria, creemos que las predicaciones que escuchamos, pues ya no sabemos el resultado, ya sabemos lo que el predicador está diciendo, ya sabemos cuál va a ser, pues tal vez la conclusión, pero se nos olvida consultar con Dios lo que nosotros estamos pretendiendo. ¿Por qué? Porque nos sentimos demasiado confiados, porque hemos escuchado tanto la palabra de Dios, hemos escuchado testimonios y ya nosotros, pues de una manera muy confiada queremos hacer todas las cosas. Josué era un personaje importante en ese tiempo, era el líder que había tomado, digamos, el momento histórico de continuar el trabajo que Dios había empezado con Moisés. Así es que Josué tenía la gran comisión de conquistar toda la tierra. Dios ya los había pasado, ya era solamente de ir tomándola, pero no hicieron lo que habíamos leído antes, que Dios les había dicho: guárdate de hacer alianza. Y si seguimos leyendo, el versículo 14, lo volvemos a leer: y los moradores de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron al Señor. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, cosa que Dios les había dicho que no hicieran, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Pasados 3 días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Esto fue un gran tropiezo, un error de un liderazgo de primer nivel de ese tiempo. Entonces, si esto pasó con un gran líder como Josué, con gente tan cercana a él, por favor, considerémoslo como un ejemplo de que nosotros no podemos confiar en algo que creemos que está dominado o que ya nosotros tenemos conocimiento. Consulte a Dios, pregúntele a Dios qué hacer. Yo creo que hay tantos casos que nosotros encontramos en la palabra de Dios, de personajes que no buscaron a Dios e hicieron por sí mismos lo que quisieron y no les fue muy bien. Digo, otro ejemplo lo tenemos en Números 14 del 40 al 45. Mire, quiero leerlo. Dice: y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo: henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado el Señor, porque hemos pecado. Y dijo Moisés: ¿por qué quebrantáis el mandamiento del Señor? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis. ¿Qué les dijo Moisés? No subáis. Y continúa: porque el Señor no está en medio de vosotros, no seáis heridos delante de vuestros enemigos. Algo que Dios le dijo a ese ejército. La respuesta de este ejército se da porque habían ido a reconocer la tierra prometida. Habían llegado 10 con noticias desalentadoras y 2 con noticias positivas. Y después de que viene como si hubiera sido un debate de quién tenía la razón, entonces este pueblo dijo: bueno, pues está bien, vamos a ir. Si dicen que es posible conquistarlos, entonces ellos estaban tomando sus decisiones de manera individual, cuando Dios era el que decidía a través de Moisés. O sea, la orden venía de Dios a Moisés y de Moisés al ejército. Ese era el mecanismo por el cual Dios daba las indicaciones.
Pero estos personajes por sí mismos ni siquiera consultaron a Dios, ni siquiera consultaron a Moisés, sino ellos dijeron, pues vamos a ir. Y entonces Moisés en el versículo 42 les dice, no suban, porque el Señor no está en medio de vosotros, no seáis heridos delante de vuestros enemigos. Dice el versículo 43, porque la amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros y caeréis a espada, pues por cuanto os habéis negado a seguir al Señor, por eso no estará el Señor con vosotros. Moisés le estaba diciendo, no es el momento, esperen, Dios no está con ustedes, no va a ir con ustedes. Hay un enemigo que los puede acabar, que puede hacerles daño. Dios no está con ustedes, no lo hagan. Versículo 44, sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto del Señor y Moisés no se apartaron de en medio del campamento. Y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte y los hirieron y los derrotaron persiguiéndolos hasta Horma. Hay una palabra en el versículo 44, dice, se obstinaron. La definición de obstinación es mantenerse en una resolución y mantenerse en un tema, porfiar con necedad y pertinacia, sin dejarse vencer por los ruegos y amonestaciones razonables ni por obstáculos o reveses. Entonces, una persona obstinada es aquella que está con la necedad de que no se deja vencer y que no le interesan los ruegos y las amonestaciones, aunque sean razonables, ni le interesan los obstáculos ni los reveses que ha tenido. O sea, no le interesa que haya habido ya malos resultados. Y ellos se obstinaron, eran obstinados. Quiere decir que no escucharon a Moisés. Porque ellos simplemente decidieron mantenerse en lo que habían decidido. Pero Dios no estaba con ellos. Y el resultado fue que fueron derrotados. Familia, yo quiero decirte, cuando Dios nos enseña que está con nosotros, nos da paz en nuestro corazón. Nos da la tranquilidad de saber que lo que estamos emprendiendo, el proyecto, los planes, trae paz a nuestro corazón y entendemos que Dios está con nosotros. Y aparte, algo que nosotros tenemos que hacer es orar por ese proyecto, ponerlo en las manos de Dios, esperar a que Dios nos dé una respuesta positiva, que nosotros sintamos que el Señor realmente nos ha dado una respuesta para algo y entonces emprender el proyecto. De lo contrario, si estamos haciendo o persiguiendo algo, planeando algo y no estamos dejando que el Señor sea el que tome la decisión final y nosotros nos empeñamos en decir, no, yo sí lo hago y lo voy a hacer, y a lo mejor escuchamos voces, no es el momento, no tienes quizás lo necesario, no está confirmado por Dios, y alguien se obstina en continuar, creo que está yendo a un fracaso en lo que quiere. Entonces, tomemos los ejemplos de estos personajes que fueron en algún momento advertidos de que lo que estaban haciendo no era lo ideal en ese momento, que en algún momento iban a pelear con esos personajes para tomar esa tierra, sí, pero cuando Dios lo dijera. Dios, ¿saben, familia? Dios decía cómo hacerlo. Dios a veces decía, pon una emboscada. Dios decía, sube al monte. Dios decía, ven la madrugada. Dios decía, agarra cántaros, como en algún momento lo hizo en el tiempo de los jueces. Dios decía cómo hacerlo. Pero ellos decidieron cómo hacerlo y decidieron por su propia voluntad hacerlo a su manera y terminaron mal. Así es de que no solamente hay ese ejemplo, quiero compartirte otro de Deuteronomio 1, 42 al 45. También aquí el Señor ve pues esa reacción de muchas personas, como hoy en día, que se obstinan en hacer algo o querer hacer algo, y a veces el Señor da palabra
da palabra para que la gente pueda pues corregir su camino. Y en este caso, en este pasaje de Deuteronomio 1, 42, 45, comienza, y el Señor me dijo, o sea, como el Señor ve todo, el Señor oye todo, el Señor le dijo a Moisés, para que Moisés le dijera al pueblo. Y el Señor me dijo, está hablando Moisés, diles. ¿De quién venía la indicación? Del Señor. Diles, no subáis, ni peleéis, pues no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. ¿Qué es lo que estaba haciendo el Señor? Estaba haciendo una advertencia. Dios hablándole a Moisés y Moisés al pueblo. Ese era el mecanismo en ese momento. Y dice el versículo 43, y os hablé y no diste ¿qué? Oído. Antes fuisteis rebeldes al mandato del Señor y persistiendo con altivez subisteis al monte. Así dice Moisés. Pero salió a vuestro encuentro el amorreo, que habitaba en aquel monte, y os persiguieron como hacen las avispas, y os derrotaron en Seir hasta Horma. Y volvisteis y llorasteis delante del Señor, pero el Señor no escuchó vuestra voz, ni os prestó oído. ¿Cómo regresaron? Llorando. Y a veces nos pasa así, familia, cuando hay cosas donde Dios no está y nosotros nos obstinamos en hacerlas, en querer hacer algo que el Señor no nos ha dado el visto bueno, no nos ha dicho que sí, va con nosotros en ese proyecto, y entonces terminamos con un fracaso y terminamos llorando como pasa con esos personajes. Y volviste, dice, y lloraste. Seguramente porque dice aquí lloraron delante del Señor, el Señor no escuchó su voz ni les prestó oído, porque no lo habían escuchado. Familia, yo quiero que este año usted sea bendecido. Yo quiero que este año usted considere estos ejemplos. Cuando dice el versículo 43, persistiendo, la definición de persistir es mantenerse firme y constante en una manera de ser o de obrar. O sea, ellos eran persistentes, no cambiaron. O sea, por más que Moisés les dijo, Dios dice que no lo hagan, y ellos se mantuvieron así, de una manera constante. Y dice que persistieron con altivez. La palabra altivez es el sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. Entonces, en algún momento estos personajes se sintieron superiores a Moisés, de acuerdo a la definición de altivez. Se sintieron superiores, sintieron que Moisés, yo creo que Moisés en ese tiempo pues ya tenía muchos años, como para considerar que tenía como que buenos planes, buenas ideas, y a veces solemos, familia, ignorar el consejo de los ancianos. A veces pensamos que ya están fuera de moda, a veces pensamos que no están al día en todas las cosas. Pero ¿saben qué? Un consejo de una persona mayor, un consejo de alguien que está caminando en el Señor es bien importante cuando nosotros vamos a tomar alguna decisión. Ellos en esta actitud de altivez, yo creo que vieron a Moisés así como, pues este viejito, ¿qué me puede decir? Yo creo que obvio, Moisés había comenzado ese trayecto a los 80 años y ese recorrer en el desierto. No nos dice la Escritura exactamente qué edad había en ese momento. Quizás muy cerca ya de los 120 años que duró Moisés, quizás muy cerca de ello. Pero lo vieron con desprecio, porque la palabra altivez es eso, es verlo con superioridad. Ellos se consideraban superiores a él y tuvieron una actitud despreciativa hacia él. Familia, yo quiero decirte, yo sé que hay gente de muchos años que ha confiado y esperado en el Señor y que tienen un gran consejo para nosotros cuando nosotros necesitamos un consejo sabio.
Y esas personas de edad, de verdad, tienen tanta sabiduría, tanto entendimiento de parte del Señor, que nos pueden ayudar en nuestros proyectos. Miren, este mismo Moisés, quiero darles un ejemplo de lo que él hizo en su vida. Y yo les decía que la Biblia pues tiene ejemplos para todos los casos. Vaya a Éxodo 33, versículos del 13 al 15, y veamos la actitud de Moisés cuando Moisés pues también tiene que tomar alguna decisión, porque como seres humanos todos llegamos a tomar decisiones. Vean lo que hace Moisés en el capítulo 33 de Éxodo, versículos del 13 al 15. Yo creo que Moisés por eso hablaba con ellos, diciéndoles sobre la situación que tenían que hacer. Dice el versículo 13 de Éxodo 33, 13, está hablando Moisés con el Señor. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. ¿Qué estaba pidiendo Moisés? Muéstrame tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. ¿Qué estaba pidiendo? Señor, quiero conocerte más. Señor, quiero saber más de ti. Quiero saber más de tu gloria. Quiero saber más de la grandeza que tú tienes. Muéstrame tu camino. Él estaba pidiendo sabiduría. Era un hombre entendido, un hombre que sabía perfectamente lo que su vida necesitaba. Él no se fue a otros extremos de querer algo. Él está diciendo al Señor: Señor, muéstrame tu camino para que yo te conozca y halle gracia en tus ojos. Qué interesante es, qué manera tan diferente es de acercarse a Dios. Señor, yo quiero conocerte más. Señor, yo quiero encontrar gracia delante de ti. Yo quiero que tú me veas como tu hijo. Yo quiero que tú me veas como la persona que tú creaste, que tú esperas que yo sea. Y esta es la actitud con la que se acerca Moisés. Pero vea el versículo 14 y 15. Moisés no pretende dar ningún paso si no está Dios con él. Así de sencillo. Moisés, cuando él le dice: yo quiero conocerte más. Y en el versículo 14 y 15 dice: y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Voy a ir contigo, Moisés. Voy a estar contigo. Voy a ir. En todo lo que hagas, yo voy a estar contigo. Porque lo primero que pidió Moisés es: quiero conocerte más. Y después Dios le asegura que su presencia iba a estar con él y que él iba a estar tranquilo. Cuando habla te daré descanso, no vas a estar preocupado en lo que vas a hacer. Y Moisés le respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Yo creo que aquellos personajes que vimos hace un momento hubieran dicho: si tú no vas conmigo, yo lo hago. Yo lo hago personalmente, porque tengo fuerzas, porque lo quiero hacer, porque lo que usted se puede imaginar, porque tengo el dinero o tengo los planes. Moisés es un hombre sabio. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Él sabía que la presencia de Dios era el éxito, era la seguridad total de todo lo que él pretendía hacer. Entonces, vea los pasos de lo que Moisés le dice al Señor primero: quiero conocerte más. Así fue lo primero que dijo: quiero conocerte más, quiero hallar gracia delante de tus ojos. Y después Dios le habla de su presencia y Moisés dice: hablando de tu presencia, si tu presencia no está con nosotros, no tiene caso que emprendamos ningún proyecto. Llámese como se llame, aunque me dicen que voy a ganar, aunque me dicen que voy a tener éxito, si tu presencia no va conmigo, no lo voy a hacer. Y mire que en los versículos 18 y 20, 18, 19 al 20, hay una petición más de Moisés. Cuando una persona ha estado en comunión con Dios, pidiéndole conocerlo más,
hallando gracia delante de sus ojos, pidiéndole que su presencia esté con él, pues es como un derecho espiritual que una persona tiene ya para con Dios. Es un derecho que Dios le concede. Y lo que pidió Moisés es: déjame verte en todo tu esplendor. Eso fue. La nueva versión internacional, al versículo de Éxodo 33, 18, lo traduce así: déjame verte en todo tu esplendor. La traducción del lenguaje actual dice: permíteme verte. Y la Reina Valera: muéstrame tu gloria. Cuando nosotros vemos la versión Reina Valera, las otras versiones dicen: yo quiero verte. Muéstrame todo tu esplendor. Y vea, si vemos aquí el 18, 19 y 20 de Éxodo 33, él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre del Señor delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Pero qué atrevimiento, ¿no?, de Moisés, diciéndole: Señor, quiero verte. O sea, ya conocía al Señor, ya había hallado gracia delante de él, ya sabía que Dios iba a ir con él en todos sus proyectos, y todavía se atrevía a decir: Señor, quiero conocerte en todo tu esplendor. ¿Y sabe qué? Dios le concedió ver esa gloria. Aunque Dios le hace ver claramente: mi rostro no lo vas a poder ver porque morirías. Morirías. No hay hombre que vea mi rostro y viva. Pero Dios le concede a él esa otra parte que él pide. Pero ¿por dónde empezó Moisés? Quiero conocerte. Quiero hallar gracia. Y Dios le dice: está bien, yo voy a estar contigo. Y ya cuando él siente la presencia de Dios: Señor, ahora quiero conocerte más. Y Dios se lo concede. Familia, no queremos empezar este año sino haberle dedicado algo a nuestro Dios. ¿Por dónde empezamos? Por nuestras primicias. Yo no quiero comenzar este año diciendo: tengo asegurado el que voy a ganar, el que voy a tener tanto dinero, el que voy a recibir. Yo no quiero comenzar este año sin dedicarle mis primicias a Dios. Yo no quiero comenzar este año sin dedicarle el fruto de mi trabajo a Dios, o de lo que Dios pone en mis manos. Yo no quiero comenzar este año si no hago un compromiso de oración y de ayuno con Dios. Yo no quiero comenzar este año si no pienso en servirle más de lo que le he servido anteriormente. Yo no quiero comenzar este año solo pensando en mí. Eso sería de una manera egoísta. ¿Sabe, familia? Quiero decirles que hemos pensado en que si todos juntos nos ponemos de acuerdo en un ayuno de 21 días, creo que tendremos un gran comienzo. Creo que los proyectos de este año tendrán más éxito, no solamente como iglesia, sino de manera personal, individual, los de usted. Si usted y yo nos ponemos de acuerdo, entonces esto va a ser posible. ¿Sabe? A partir de este lunes queremos comenzar un ayuno de 21 días. Y queremos que usted sea parte de este proyecto. Queremos que usted piense en darle, no sé cuántos días usted planee en estos 21 días, pero si todos en algún momento tomamos diferentes fechas, créame que va a ser totalmente diferente. Porque comenzamos por conocerle, como lo hizo Moisés. Comenzamos por buscar su presencia, y después Dios nos asegura el resto. Entonces piense cómo quiere comenzar este año, o cómo quiere usted tener los resultados este año. Ya vimos ejemplos de personas que lo hicieron por su cuenta y no tuvieron un buen resultado. Pero ya vimos un Moisés que nos dejó un gran ejemplo de un resultado positivo. Familia, yo les insto, les invito, de verdad comiencen este año sirviéndole y dedicándole su vida al Señor.
Así es de que vamos a terminar con una oración. Padre, quiero agradecerte por la vida de mis hermanos que han escuchado este mensaje. Te pido que su corazón esté dispuesto para darte lo mejor este año. Señor, que este año, mi Dios, sea un año de éxito para ellos, de un éxito espiritual, porque si hay éxito espiritual, entonces habrá éxito en todas las cosas. Te pido que tú bendigas a tu iglesia, que bendigas a tus hijos y que nos permitas también ser un canal de bendición para cada uno de ellos. Te pedimos tu bendición para ellos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, familia.